Hola, este vídeo es para hablar de un concepto que es muy conocido, que está muy vinculado a la terapia Gestalt y para dar algunas ideas respecto a él desde un punto de vista más técnico y más para terapeutas Gestalt. Estoy hablando del aquí y ahora, y el aquí y ahora entendido como método psicoterapéutico. El aquí y ahora se ha entendido mucho, es como una forma de reivindicar el deseo, el placer, el no preocuparse por lo que va a venir, sino vivir lo que está ocurriendo ahora, etcétera. Es un concepto que se ha utilizado mucho como eslogan, pero a nosotros nos interesa este concepto en terapia Gestalt como un planteamiento psicoterapéutico, como una manera, un método de trabajo. No es un eslogan de vida, o por lo menos esa no es la parte que nos interesa como profesionales de la psicoterapia. La terapia Gestalt no es un entrenamiento en habilidades. Hay ciertos métodos o ciertas modalidades psicoterapéuticas que entienden la psicoterapia como entrenar a la persona para que no tenga síntomas. Por ejemplo, a una persona ansiosa, entrenarla para que respire y este tipo de cuestiones y que entonces deje de tener síntomas ansiosos porque está teniendo un mejor control de la respiración. Esto es un planteamiento muy interesante que puede ser útil, pero no es el planteamiento psicoterapéutico de la terapia Gestalt. En terapia Gestalt trabajamos con la idea del aquí y ahora en el sentido de que es la propia sesión. En la propia sesión es donde se da el tratamiento. Es la interacción entre lo que ocurre entre terapeuta y paciente lo que va a conformar el espacio terapéutico. No, por ejemplo, aunque uno pueda poner deberes para casa o poner ejercicios, o eso lo podemos hacer, por supuesto, pero no es el núcleo de la terapia Gestalt. En terapia Gestalt entendemos que lo que ocurre en la sesión, en la interacción, en lo que se despliega en el encuentro terapéutico, en el vínculo terapéutico, es lo que produce el cambio y lo que supone un apoyo para el cambio. La idea de aquí y ahora justamente habla de esto, de cómo nosotros trabajamos teniendo en cuenta qué está ocurriendo aquí y ahora en la sesión de terapia. Es decir, cuando una persona viene a terapia y cuenta algo que le ha ocurrido, o cuando, por ejemplo, le llama la atención algo de la consulta, o el tono de voz que está poniendo, o cuando, por ejemplo, le evoca algo que dice el terapeuta, le evoca alguna cosa, todas las cosas, todos los fenómenos que se dan en la propia sesión son el centro del interés y es desde donde se trabaja. Se trabaja atendiendo a qué está ocurriendo en el propio lugar de la terapia, incluida la propia presencia del terapeuta. Es decir, que el trabajo en el aquí y ahora implica también hacer un entrenamiento hacia que los terapeutas Gestalt tengamos sensibilidad y tengamos una atención puesta en cómo yo como terapeuta, yo como persona ante esta otra persona me estoy sintiendo, qué está ocurriendo con mi cuerpo, qué está ocurriendo con mi respiración, qué tipo de ideas me vienen, cómo veo que actúo, etc. Y todo esto es parte de las hipótesis de la elaboración de hipótesis, de la elaboración de posibles intervenciones. Nos basamos en esto. Claro, para poder trabajar en el aquí y ahora, en terapia, necesitamos también que esto no se convierta en un sálvese quien pueda. Es decir, hay veces que parece que se puede entender trabajar en el aquí y ahora como que yo como terapeuta llego a sesión y hago lo que me da la gana. Lo que me surja y que cualquier cosa que me surja y cualquier deseo que me aparezca o cualquier cosa que yo quiera decir va a ser buena, y esto no es así en absoluto. Los terapeutas necesitamos precisamente para poder trabajar en el aquí y ahora, hace falta una gran formación y una atención muy importante puesta en qué es terapéutico, qué no es terapéutico y cómo trabajar con el flujo, con el proceso de lo que ocurre en la sesión, porque no todo es válido, hay actuaciones que son más que pueden ayudar más a mover el proceso hacia adelante y a producir un cambio, y hay actuaciones que no. Entonces necesitamos una estructura teórica para que esto no sea así, para que no sea lo que me dé la gana, sino necesitamos tener una manera de pensar este tipo de trabajo que nos hable de qué hacemos, con qué objetivo, desde qué hipótesis, dónde poner la atención, de todos los inputs que hay, porque en una sesión de terapia uno percibe miles de cosas, entre lo que ves, lo que escuchas, el relato que se te hace, la manera en que se dice, cómo te sientes tú como terapeuta,
qué te hace pensar, qué te evoca, con qué te conecta. Hay una cantidad de información bárbara que necesitamos tener criterios profesionales para saber dónde poner la atención y qué puede ser más relevante y qué no. En este sentido, la idea del aquí y ahora, aunque queda como muy resumida en la idea de aquí y ahora, como si esto fuera una cosa pequeña, en realidad tiene todo un despliegue conceptual muy amplio. Tiene un despliegue con varios conceptos teóricos a varios niveles que apoyan y que nos orientan en el trabajo en el aquí y ahora. Por ejemplo, una cuestión básica es la distinción entre contenidos y proceso. Una cuestión son los contenidos que trae la persona a terapia, la narración, la explicación de lo que ha ocurrido, de cómo se siente, etcétera, etcétera. Y hay otra cuestión que tiene que ver con cuál es el proceso que está yendo por debajo. Por ejemplo, la construcción de la confianza entre paciente y terapeuta va a hacer que cuando esa confianza es más débil, los contenidos sean unos, habrá ciertas cosas que la persona podrá hablar, y si esa confianza se va construyendo, habrá otro tipo de cosas que sea posible entrar, lo que a veces se llama como que hemos podido profundizar más. Profundizar más en el sentido de que hay un proceso de construcción de la relación que está teniendo un efecto. Cuando la persona también trae y decide, llega a terapia y decide contar una cierta cosa, contar de todas las cosas que le han pasado desde la última sesión o de todo lo que le pasa por la cabeza, decide aportar este contenido en concreto. He tenido un sueño, me ha pasado esto paseando por la calle, he estado pensando mucho en mi relación con mi familia, etc. Eso también hay un proceso subyacente, un proceso que tiene que ver con el encuentro que, además del contenido concreto de lo que se diga y de si ha habido un problema con un amigo, exactamente qué problema ha sido y cómo ha sido todo esto, también hay algo que tiene que ver con qué me está queriendo expresar la persona trayendo este contenido en concreto. Es decir, que para poder trabajar en el aquí y ahora como terapeutas, para empezar tenemos que estar atentos a una polifonía de cosas que están ocurriendo simultáneamente. Está ocurriendo el nivel de lo verbal, de lo que se dice, de la narración, el nivel de lo que está ocurriendo físicamente, de cómo se estamos respirando, el nivel de lo que la persona me está queriendo decir y cómo recibo yo lo que la persona me da, etc. Entonces esto necesita una mirada atenta a diferentes niveles. Hay otros conceptos que apoyan el tipo de trabajo en el aquí y ahora. Son, por ejemplo, la idea del diagnóstico estético y procesual. Hay diferentes maneras de hacer diagnóstico en psicoterapia. Y hay un tipo de diagnóstico que es el diagnóstico con categorías. Por ejemplo, que podría ser el DSM, el manual famoso de trastornos psiquiátricos, que es muy conocido, que da descripciones de síntomas, cuadros de síntomas y cataloga los diferentes tipos de síntomas en trastorno bipolar, en trastorno narcisista, en trastorno de conducta alimentaria. Hay una catalogación de tipos de afecciones mentales, por decir así. Esto es un tipo de diagnóstico, pero en terapia Gestalt hay un tipo de diagnóstico que tiene que ver con el aquí y ahora y que tiene que ver con la manera de trabajar y con la intervención, que es el que llamamos normalmente diagnóstico procesual y diagnóstico estético. Son dos formas de nombrar el que cuando los terapeutas estamos en sesión hay un diagnóstico sobre cómo está siendo el proceso, qué está ocurriendo en el proceso. Hay toda una teoría, la teoría del self habla del proceso de contacto y de qué manera en el poder abrir la experiencia del paciente, cómo este proceso se da. Y hay un diagnóstico que es relativo a qué está ocurriendo. ¿Se está pudiendo entrar? ¿No se está pudiendo entrar? ¿Cómo nos movemos? Tiene que ver con todo ese tipo de cuestiones. Y la parte estética consiste en que es muy importante. Estético aquí no habla de belleza, del sentido de que algo es muy estético, como que es muy bonito, sino estético en el sentido del término que tiene que ver, que significa que es relativo a los sentidos. Es decir, que algo estético es que está percibido mediante los sentidos. Hay un saber cognitivo que lo percibimos a través de la razón y hay un saber, un conocimiento que percibimos a través de los sentidos. Y en el aquí y ahora, cuando trabajamos en el aquí y ahora, este tipo de conocimiento del terapeuta es muy importante porque hay algo, tiene un punto que es cercano a la cuestión artística, que es cómo yo estoy sintiendo que está ocurriendo
en el encuentro con el paciente y estoy atento a las cualidades sensoriales, a la manera, al tono de voz que pone la persona, a la energía que hay, a si hay una sensación corporal u otra sensación corporal, tanto en mí como en la otra persona. Y estas percepciones, la idea, todo el mundo las tenemos siempre. Quiero decir que incluso los terapeutas de otras modalidades también se basan en lo que están sintiendo en el encuentro con el otro, y aquí lo que ponemos es también todo un aparataje teórico para poder entender esto, para poder entender qué ocurre con lo que yo estoy percibiendo, poder usarlo de una manera que sea útil y que sea realmente un conocimiento no sin más, no aleatorio, sino que sea un conocimiento que utilizo en el bien de la relación. Otros conceptos que también están en la teoría del self, en la fenomenología, en la teoría de campo, son, por ejemplo, la idea del ello y el ello de la situación. El ello de la situación es algo que nos habla de que en el encuentro terapéutico, hacia dónde está empujando, cuál es el movimiento que es posible en un momento dado, también para que podamos saber qué es lo que tiene el mayor interés y en cada momento de la terapia qué es posible, cuál es el paso posible, para que no demos pasos que no son viables y que podamos hacer un planteamiento de micropasos, de decir, vamos a hacer el pequeño paso que es posible para que luego se pueda hacer otro pequeño paso que es posible, para que luego se pueda hacer otro pequeño paso que es posible. Para poder hacer esto, uno tiene que estar muy atento a lo que está ocurriendo exactamente aquí y ahora, y que ahora tiene suficiente apoyo como para poder pasar a otra cosa, para dar un paso más. Hay un concepto de fenomenología que tiene que ver con esto, que es la intencionalidad para el contacto. No voy a entrar ahora, pero es un concepto de filosofía de fenomenología que tiene que ver también con esto, con cómo las personas entramos en contacto unas con otras. Y, por ejemplo, en teoría de campo hay una serie de principios que también apoyan la presencia en el aquí y ahora, como por ejemplo el principio de posible relevancia. Lo que nos habla es que en un encuentro humano hay muchas cosas que son posiblemente relevantes y no podemos descartar nada. Tenemos que estar abiertos a la experiencia del encuentro y a cómo esto cómo no cerrarnos a interpretaciones en las que estamos eliminando posible información. Es decir, que hay toda una serie de ideas para que nosotros podamos sostener la incertidumbre del encuentro en el aquí y ahora y desde ahí podernos mover. Como veis, no es tan fácil como parecía. Lo del aquí y ahora no es sin más vivir el aquí y ahora. Hay todo un despliegue y todo un corpus teórico y unas prácticas y una manera de entender esto para entenderlo como algo que nos permite estar en terapia y nos permite avanzar los procesos. Y bueno, lo voy a dejar aquí. Muchas gracias por escuchar. Tenemos en Terapia de Formación una formación online de posgrado para terapeutas Gestalt que ya estén en el ejercicio, pero que tengan interés por desarrollar más este corpus teórico y conocerlo en mayor profundidad. Y esta información está en el texto del vídeo y siempre nos podéis contactar en Terapia de Formación y os daremos toda la información. Es decir que muchísimas gracias por escuchar. Un saludo.